Bienvenidas, bienvenidos. Estamos tremendamente contentos. Nuestro segundo programa en este formato, Palestina por siempre, espacio de la Federación Palestina de Chile. Ella es preciosa y yo soy atractivo. ¿Qué más, no, Andrea? A mi lado, César Aboid, quien les habla, Andrea Nais. Para hoy día tenemos un programa muy completo, tenemos mucha contingencia, así que está imperdible. ¿Con qué partimos? Con la Corte Penal Internacional. Yo creo que ha sido la noticia de los últimos días para Palestina, el ingreso de Palestina a la Corte Penal Internacional. Y estamos en Palestina, en este programa, reitero, de la Federación Palestina de Chile, con Javier Aboid, chileno, de ascendencia palestina, asesor de la OLP. Y hay que preguntarle a Javier, obviamente, ¿no? Tenemos que preguntarle precisamente porque surgen muchísimas dudas respecto a qué va a implicar esta adhesión que comienza a regir a partir de este 1 de abril a la Corte Penal Internacional. Tenemos dudas, César, respecto a desde cuándo se van a poder juzgar ciertos crímenes de guerra o como de guerra, porque ya han pasado muchas cosas, ya llevamos más de 66 años de ocupación. ¿Cuánto de eso se puede integrar a la Corte Penal Internacional? ¿Cuánto de eso puede ser juzgado? ¿Qué es? ¿Cómo se tipifican los crímenes de lesa humanidad, los genocidios que se han hecho en Palestina? Para eso y mucho más, Javier Aboid, que está con nosotros desde Palestina. Así es un momento histórico cuando Palestina oficialmente se ha admitido como un miembro de la Corte Penal Internacional. Es un momento muy resistido hasta el momento por Israel, muy resistido por Estados Unidos, pero es una situación que es completamente irreversible. Palestina desde el 1 de abril podrá ser un país que pueda presentar querellas en la Corte Penal Internacional. Si bien existen muchas posiciones que establecen que la Corte Penal hasta el momento no ha sido efectiva, lo cierto es que esto evidentemente que abre una nueva arista, una nueva puerta en el camino de los palestinos hacia su libertad. Ahora tengo entendido, Javier, que la Corte Penal Internacional persigue personas y no países. Acláranos eso, por favor. Claro, es una corte penal, es como una corte, digamos, de algún país, pero que establece una jurisdicción, digamos, a los países o al territorio de los países que se han adherido. En este caso, Palestina firmó el día 31 de diciembre del año 2014 su admisión al Tratado de Roma. Se presentaron las cartas el día 2 de enero y el 1 de abril, por consecuencia, luego de todo un proceso burocrático que al respecto, Palestina se convierte en miembro del Pleno de la Corte Penal Internacional. Claro que uno no presenta querellas contra países, presenta querellas contra sujetos, digamos, contra criminales, y es algo que Israel por primera vez va a enfrentar en su historia. Los criminales israelíes, digamos, por primera vez, si bien, digamos, la Corte no tiene elementos para mandar una policía internacional a Israel a capturar a esta gente, pero probablemente el mero hecho de que esta gente sea llamada a declarar va a ser un avance importantísimo en la lucha de los palestinos por su libertad. ¿Cómo opera la Corte Penal Internacional? ¿Es Palestina quien tiene que levantar una acusación, quien tiene que presentar pruebas, o hay una investigación que hace por su parte la Corte Penal Internacional? La Corte tiene que investigar, como cualquier otra Corte. Hasta el momento la Corte ha estado enfocada principalmente en casos en África, y por ende la Corte ha sido en gran medida acusada de ser una Corte que simplemente sirve para practicar el derecho con países más débiles, digamos. Por ende, Palestina le está entregando una gran oportunidad a la Corte Penal Internacional, al Tribunal Penal Internacional, como se le llama en Chile, para que se reivindique lo que es su posición frente a la comunidad internacional. La Corte Penal Internacional tiene 123 miembros, Palestina es el miembro 123, y es una Corte que busca detener, prevenir y castigar tanto crímenes de guerra como los crímenes de lesa humanidad o actos de genocidio en el mundo. Javier, desde Ramallah, Palestina, en Palestina por siempre, contándonos de lo que ha sido el ingreso de Palestina a la Corte Penal Internacional. Javier, un poco para que todos nos ubiquemos fundamentalmente en Chile, es como lo que ocurrió con Augusto Pinochet en Londres, un caso similar a lo que le podría ocurrir a los israelíes que han cometido crímenes contra la humanidad asesinando palestinos. Bueno, se podría llegar a una situación así, pero la figura legal que había en el caso del ex dictador Pinochet tenía que ver con la figura de la jurisdicción universal
de otras cortes, digamos, de cortes locales. En el caso de España, España cambió su jurisdicción en cuanto al nivel de crímenes internacionales justo en el momento en que se habían presentado querellas en contra de Tzipi Livni y Ehud Barak, si no me equivoco, por que dos líderes israelíes por la masacre de Gaza del año 2008-2009. En ese tiempo se cambió España su legislación, Bélgica la cambió un poco, hay países, digamos, Gran Bretaña ha cambiado varias leyes para blindar a agentes israelíes, pero lo cierto es que ellos podrán a lo mejor cambiar una o dos leyes internas, pero no podrán cambiar el Estatuto de Roma. Y ellos son parte, de hecho la Unión Europea considera la Corte Penal Internacional como una de las organizaciones base. Uno no puede ser miembro de la Unión Europea sin firmar en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y por ende, digamos, es realmente un momento histórico para los que buscan justicia para el pueblo palestino.